Hola amigos, soy Apellido Obligatorio y quiero celebrar con vosotros la Semana de la Hispanidad, pues dentro de 5 días se celebrará el 527 aniversario del maravilloso encuentro que unió a los pueblos indígenas de Hispanoamérica con los pueblos indígenas de España. ¡Felicidades, hermanos! ¡Felicidades, hermanos! Tal encuentro ha aportado cosas maravillosas y excelentes a ambos pueblos, entre las cuales quiero destacar la maravillosa tecnología del idioma español, que ambos hemos contribuido a enriquecer y a convertir en una de las mejores lenguas de todo el planeta, si no la mejor de todas. Pero antes de dar paso a las alabanzas de nuestra maravillosa tecnología lingüística, os quiero presentar estos volúmenes que tengo a mi derecha, que son ni más ni menos que los compendios de las lenguas indígenas de los pueblos iberoamericanos que redactaron los benéficos conquistadores. Como podéis ver, tenemos el arte de la lengua maya, el arte de la lengua bisaya, el arte de la lengua tagara, guaraní, mexicana, quichua, aymara y de la lengua general del Reino de Chile. Es decir, que los conquistadores, lejos de ser malvados destructores, fueron gente de bien que respetó en mayor medida las culturas indígenas. Y, como dice este meme, aquí tenemos una frase del rey español Felipe II, que dirigió al Consejo de Indias en 1596, y que dice el rey Felipe II de España: pues que no parece conveniente forzarlos a los indígenas a abandonar su lengua natural, solo habrá que disponer de unos maestros para los que quieran aprender voluntariamente nuestro idioma. Y termina diciendo el meme: y así fue como los españoles planificaron la destrucción de las culturas indígenas. ¡Ah, qué malos que son! Es ironía, porque, como demuestran estos compendios de las diferentes lenguas iberoamericanas y la frase del rey Felipe II, los españoles respetaron la cultura de los indígenas en lo que tenía de respetable, que es su lengua. Los sacrificios humanos, la pederastia y el canibalismo, pues no lo respetaron como debe ser. Y tras haber dejado claro que los españoles respetaron las diferentes lenguas de los pueblos indígenas, vamos a dar cuenta de las magníficas características de la tecnología lingüística que une ambas orillas del Atlántico, que son muchas, y que convierten a la lengua española en una de las mejores del mundo, si no en la mejor de todas ellas. Seguro que no falta algún relativista entre los espectadores que diga: oh, pero Apellido Obligatorio, ¿cómo te atreves a decir que hay culturas superiores a otras? Si todo es relativo, si no hay nada mejor ni peor, ni verdad ni mentira. A lo cual respondo yo que el relativismo no tiene razón de ser y que es una pura falacia. Y que por tanto sí que hay culturas superiores y culturas inferiores, y la cultura hispanoamericana y española es de las mejores, al igual que la lengua española y la literatura hispanoamericana, entre cuyos máximos exponentes cabe destacar a Borges, a Gabriel García Márquez, a Octavio Paz, a Pablo Neruda y sobre todo a Miguel de Cervantes. Sí, pues Miguel de Cervantes no solo es el mejor escritor de lengua española, sino que además es el mejor escritor del mundo. Y El Quijote de la Mancha es el mejor libro escrito jamás. Sí, ya sé que la leyenda negra urdida por los ingleses y los protestantes y los sionistas y los masones nos ha hecho creer que la cultura española es de muy baja calidad
y que las mejores son las protestantes y anglosajonas. Pero eso no es cierto, eso es pura propaganda. Como vamos a demostrar aquí mismo con la ayuda del profesor de literatura Jesús G. Maestro, que nos va a explicar cómo las oligarquías anglosajonas radicadas en la City de Londres y Wall Street crearon el mito de William Shakespeare para tratar de opacar la inconmensurable figura literaria de Miguel de Cervantes y la novela más importante del mundo, que es Don Quijote de la Mancha. Vamos a ver cómo el imperialismo académico inglés, el imperialismo académico anglosajón, que sigue siendo la mayor amenaza para el hispanismo, aunque esto no se quiera reconocer, porque, insisto, las lenguas, y esto que quede muy claro, las lenguas son tecnologías, las lenguas no son signos de identidades culturales, todo eso son tonterías, auténticamente tonterías. Las lenguas son tecnologías, de tal manera que una tecnología hablada por 550 millones de individuos es la principal amenaza para un imperialismo inglés que pretende imponer su tecnología, que es el inglés, frente a cualquier otra. Y esto naturalmente para la literatura no es ninguna tontería. No solo no es una tontería, sino que la literatura utiliza como una tecnología absolutamente fundamental el lenguaje. De tal manera que una literatura que haya construido una novela como El Quijote solo puede ser contrarrestada por la construcción de una mitología, de un autor que de alguna manera pueda compararse como una vida paralela a la de Cervantes. Y por eso el imperialismo académico inglés ha hecho todo lo posible por construir a un Shakespeare, que vamos a ver quién es este Shakespeare, y ponerlo a la altura de un Cervantes como si tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que dice la Enciclopedia Británica? A la altura de 1768, la Enciclopedia Británica dice lo siguiente, y lo voy a leer en una traducción más o menos. Dice la Enciclopedia Británica: Shakespeare es ampliamente, en un sentido amplio, reconocido como el más grande escritor de todos los tiempos, reconocido por ellos. Figura única en la historia de la literatura. No, en la historia de la literatura únicas son todas las figuras, porque tienen todas ellas valor atributivo. Cada una desempeña sus propios valores. La fama de otros poetas, dice la Enciclopedia Británica, insisto, 1768 hasta hoy, la fama de otros poetas, tales como Homero y Dante Alighieri, son palabras mayores estas, Homero, tengan en cuenta que Homero es el fundador de la literatura. Pero prosigue la Enciclopedia Británica, dice, la fama de otros poetas, tales como Homero, un tal Homero, ¿verdad?, y Dante Alighieri, o de novelistas como Miguel de Cervantes, León Tolstoy o Charles Dickens, ha trascendido las barreras nacionales. Hombre, pero ninguno de ellos ha llegado a alcanzar la reputación de Shakespeare, cuyas obras hoy se leen y representan con mayor frecuencia y en más países que nunca. La profecía, fíjese qué término religioso, la profecía de uno de sus grandes contemporáneos, Ben Jonson, el que empezó, de Ben Jonson hasta Harold Bloom, ¿verdad?, se ha cumplido. Ben Jonson decía, Shakespeare no pertenece a una sola época, sino a la eternidad. Bueno, esto es una soberbia tontería, porque nadie puede residir en la eternidad es una hipóstasis del presente, o sea, la eternidad es una hipérbole, eso no tiene sentido, es como la nieve frita, eso no existe. Los principios fundamentales de la Enciclopedia Británica son estos, es decir, Shakespeare es fundamental, los demás han rebasado las fronteras nacionales, pero nada más, o sea, la referencia es Shakespeare. Esto lo dice la Enciclopedia Británica, esto es una vergüenza. Lo que deberían hacer en la Enciclopedia Británica es cambiar esta redacción, porque esto no es que sea una exageración, es que esto es ridículo. Esta afirmación es completamente ridícula y causa vergüenza ajena. Causa vergüenza ajena, realmente. Causa vergüenza ajena. Bien, pero el problema viene, entre otras cosas, porque, insisto, el objetivo es buscarle un par a Cervantes, buscar a Cervantes a alguien con quien contrarrestar la terrible obra que es El Quijote, escrita en español, porque se dirán, ¿cómo estos tíos han podido escribir esta novela? ¿Cómo estos tíos han podido construir una sociedad política, ¿verdad?, capaz de llegar antes que nosotros a un continente que nadie sabía que existía? Y construir, insisto, una literatura más potente que la nuestra, porque la literatura es como la guerra, una prolongación de la política. Y de hecho la cultura es un sinónimo de la política. En definitiva, la cultura es la política por las buenas, ¿verdad?
Entonces hay que contrarrestar esto como sea. No podemos permitir que Cervantes sea el mejor escritor del mundo. Hay que buscarle una alternativa, hay que buscar una sombra. Y ahora, el profesor de literatura Jesús G. Maestro nos va a explicar quién era realmente William Shakespeare y por qué no se puede comparar con el ínclito Miguel de Cervantes. Por otro lado, cada poco tiempo surge entre los propios ingleses la tendencia a discutir la paternidad de Shakespeare respecto a la mayor parte de las obras que se le atribuyen. De Shakespeare nos constan actualmente, a día de hoy, 44 obras firmadas por él. De esas 44 obras, 17 con seguridad o no las hizo él, o las hizo en colaboración con otras personas, o las hizo solo parcialmente. De 44, 17. De la vida de Shakespeare sabemos muy pocas cosas, pero lo que sí sabemos es que en muchas de las obras que él escribió participaron otras personas como Christopher Marlowe y como Fletcher, etcétera, etcétera. Pero no sabemos en dónde más unos, en dónde más otros. Eso, desde mi punto de vista, es muy sospechoso que se haya preservado siempre con sumo cuidado, para que no se sepa, para que nadie discuta la supremacía o la superlatividad de este autor. Establecer una igualdad entre Cervantes y Shakespeare es suponer que uno y otro son simétricos, que uno y otro son transitivos, que uno y otro valen lo mismo. Y eso es una calumnia, hombre. Eso es una calumnia que lo único que delata es que no se ha leído a Cervantes y que no se ha leído a Shakespeare. Evidentemente, un individuo que escribe 150 sonetos, está muy bien esos sonetos, si es que son de él, y 44 obras de teatro, si es que son de él, pero es que el señor Cervantes escribe una novela, que es El Quijote, en la que está el genoma de la literatura y en el que se reinterpretan todos los géneros literarios anteriores a él y posteriores a él. Escribe una tragedia, que es La Numancia, que seculariza todos los valores de la tragedia antigua, y dispone la secularización para el resto de las tragedias que se escriben después. Escribe Los 8 entremeses y las 8 o 9 comedias, que son un teatro completamente alternativo al de su época y que en su época no triunfó y que necesitó 3 o 4 siglos después para hacerlo, sobre todo en el mundo académico. Escribe una novela como La Galatea y escribe una novela como El Persiles, que son el alfa y el omega de su producción, para subvertir todos los géneros anteriores a él, empezando por el pastoril y terminando por las novelas bizantinas. Quiero decir que es un hombre que le ha dado a todos los pedales de la literatura. Es el Barenboim de la música, es decir, utiliza todos los géneros, es el Beethoven de la literatura. Compone todas las formas literarias existentes. Shakespeare no rebasó los límites de la dramaturgia. Shakespeare no escribió ni una sola novela. ¿Cómo alguien que no ha escrito ni una sola novela puede ser considerado como el paradigma de la literatura universal? Eso es tomarle el pelo a los críticos literarios y tomarle el pelo a los lectores, abiertamente. Es decir, Shakespeare está en un nivel que es comparable, en el mejor de los casos, a Calderón de la Barca o Lope de Vega. Por debajo de Lope de Vega y acaso igual que Calderón de la Barca. Ese es el nivel de Shakespeare. Si se rasca un poco, se descubre evidentemente que Shakespeare es una construcción mitológica, configurada, insisto, por el imperialismo academicista anglosajón, que ha tenido que colocar a alguien en el canon occidental. Y claro, toda una industria editorial que durante siglos esté con esta historia encima, pues puede llegar a ser creíble en los términos que anunciaba Goebbels. O sea, miente hasta que te crean, ¿no? Hasta que lo que tú digas pueda parecer cierto. Bueno, ahora que sabemos que William Shakespeare es un timo y que de sus 44 obras de teatro 13 las escribió junto con otras personas, debemos plantearnos la siguiente pregunta. Pero ¿cómo es posible que la mayor parte de los profesores de lengua española de este país, España, y seguramente de los países de Iberoamérica, le estén dando bola y cancha al timo de William Shakespeare? Porque los que mandan en todo el mundo son los usureros radicados en Londres y Nueva York, que crearon la masonería, al comunismo y al nuevo comunismo, dentro del cual están las feministas, el ecologismo malthusiano y el indigenismo. Sí, ese indigenismo que está alimentando la leyenda negra española y que quiere hacer creer que los españoles no valemos nada y que habría sido mucho mejor que Iberoamérica hubiese sido conquistada por los ingleses y los franceses. Bueno, pues para todos ellos les vuelvo a poner esta maravillosa imagen
que recoge los títulos de los compendios de las diferentes lenguas indígenas que recopilaron y salvaron de la destrucción los españoles. Esto no habría ocurrido si hubiesen llegado los ingleses y los franceses. Solo hay que ver dónde están la mayoría de los indígenas de Norteamérica. En la tumba, y los supervivientes en reservas. Para terminar, os voy a poner las palabras del profesor Jesús G. Maestro acerca de todos aquellos que no se sienten orgullosos de ser español y que admiten de buena gana la leyenda negra española. Es decir, claro, si la gente conociera más la historia de España, se daría cuenta de que cuando habla neciamente en que yo no me siento español, yo no me identifico español, aparte de ser un ignorante manifiesto, es, en fin, alguien que parece que se niega a desarrollar la poca inteligencia que tiene en ese contexto. Pero eso ya es un asunto de cada cual. Bueno amigos, y hasta aquí el videoprograma de hoy. Muchísimas gracias a Patricio Lons por haber tenido la iniciativa de celebrar la Semana de la Hispanidad al margen de los cauces institucionales manejados por la masonería. Y hasta pronto.